Hola, bienvenidos a tu canal Pro Fernando. En esta ocasión, nuestro encuentro es para grado octavo, Construyó Comunidad, y nuestro tema es Historia del pueblo hebreo o israelita, parte 2, correspondiente al segundo periodo. Para ponernos en contexto, veníamos hablando en la clase anterior, en el video anterior, sobre la historia del pueblo de Israel desde los patriarcas, desde Abraham hasta la llegada de José en Egipto y el establecimiento del pueblo de Israel, los 12 tribus de Israel, en la nación egipcia. Habíamos hablado de los hijos de Abraham, pasando por Jacob, sus 12 hijos, sus 12 tribus, y aquella historia famosa de José vendido como esclavo en Egipto, hasta que allí llega a constituirse como virrey o segundo después del faraón, y al interpretar sus dueños, y cómo después él trae a sus hermanos y a su familia y se ubican en la tierra de Siquén. Bien, ya una vez estando allí, pasan muchos años, el pueblo hebreo crece en número, en sabiduría, en fortaleza dentro de la nación egipcia. Lógicamente, Egipto se va a convertir en una gran potencia. Y algunos faraones temerosos del crecimiento del pueblo hebreo, dentro de ellos, someten al pueblo hebreo y lo llevan a la esclavitud. 480 años de esclavitud vivirá el pueblo hebreo en Egipto. Aún más, la historia que nos interesa en el caso de hoy, que es cómo se produce ese proceso de liberación del pueblo de Israel, comienza con un edicto que un faraón sacó para que los niños primogénitos, varones, judíos, fuesen muertos tan pronto nacieron. Ante este edicto, una mujer hebrea decide poner una cesta a su pequeño hijo y de enviarlo a través del río para que alguien le recogiese. Así es que el niño llega a donde se encontraba una princesa, la historia muy interesante, muy romántica, muy bonita, en una canastica, lo toma de las aguas, lo lleva a su casa y su nombre desde entonces será conocido como Moisés, salvado de las aguas, que es la palabra Moisés. Aquel salvado de las aguas crecerá en Egipto como un príncipe egipcio, será educado para tal, pero tratado y se le produce la muerte. Él también enfurecido contra aquel hombre o aquel capataz que le produjo la muerte, le da un golpe fuerte en la parte de la sien y también le causa la muerte a aquel egipcio. Ante ello, Moisés decide huir y huye de Egipto por miedo a las represalias que pudieran venir sobre él. Llega y se instala cerca al monte Sinaí. Allí se dedicará al pastoreo de ovejas durante muchos años. Ya cuando Moisés, muy mayor, aproximadamente 80 años, en su labor de pastor, un día encuentra una zarza que arde. Y aquí la historia de Israel cambia. ¿Por qué? Por primera vez Dios se manifiesta frente a frente al ser humano, al hombre. Moisés entra allí, tiene ese diálogo personal con Dios, a quien le da su nombre por primera vez, le dice: yo soy el que soy. Y yo soy el que soy, elige a Moisés para que regrese a Egipto, aquella tierra que él abandonó, y libere a su pueblo de la esclavitud. Aquí hago una claridad. Algunos historiadores comentan que muy posiblemente Moisés tenía una característica, una limitación. Podía ser tartamudo, no tenía facilidad de expresión. Y aún así, Dios le pide que tome a su primo y lo lleve junto con él, Aarón, para que él también hable, los dos hablen frente al faraón de Egipto. José regresa a Egipto, busca al faraón y le pide que deje libre a su pueblo. Lógicamente el faraón se niega ante él y en Egipto reconocen que aquel Moisés que llega era aquel príncipe que antiguamente formó parte de la nobleza egipcia. Ante las negativas frecuentes del faraón, Moisés habla ante Dios
Y Dios le da el poder de realizar algunos milagros para que el faraón crea. Y viene inclusive sobre Egipto las famosas 7 plagas que muchas veces hemos visto en las películas que dan en Semana Santa. Al final, la última plaga, la muerte de los primogénitos de Egipto, va a ser la causa y el motivo por el cual el pueblo israelita saldrá de Egipto, de su esclavitud. Toman sus cosas, sus pertenencias. A esa noche se le llama la noche de Pascua, en la cual el pueblo pasa caminando por el Mar Rojo mientras el ejército egipcio los persigue, y allí la historia nos narra que luego de que las aguas se abrieron para que el pueblo israelita pasa, vuelven y se cierran y dan muerte a la junto con el faraón. Esta historia es muy conocida, pero ahora nos metemos a una parte que tal vez no todos tenemos conciencia, conocemos. ¿Qué pasa con ese pueblo después de que sale de Egipto? ¿A qué tierra vamos? ¿Cuál es nuestra nación? ¿Qué vamos a hacer? Y se acordarán ustedes que en el capítulo anterior Dios le había prometido a través de Abraham una tierra, una heredad y una descendencia numerosa. Pues bien, señor Moisés, coja al pueblo y llévelo a esa tierra prometida en Canaán, donde Dios había dado a Abraham esa tierra por heredad. Comienza el destierro por el desierto, a caminar. Cuando llegan allí a las orillas del monte Sinaí, Abraham sube, Dios mismo le entrega unas tablas, la de los 10 mandamientos, para que el pueblo las cumpla. Pero al bajar, Moisés encuentra a su pueblo adorando otros ídolos, adorando otras imágenes, y enfurecido rompe las tablas, y luego de un tiempo hace que ese pueblo no entre a la tierra prometida, sino que durante 40 años viva como un pueblo nómada. Nómada, que es caminando durante el desierto 40 años, hasta que después de los 40 años, por fin, no Moisés, sino una segunda generación entraría en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Quién sería aquel hombre que le daría ese ingreso de Israel a la tierra de Canaán? Josué. Y comienza la lucha del pueblo israelita contra todas las naciones que estaban y habitaban esos lugares. Filisteos, amorreos, jebuseos. Inclusive es muy conocido en el relato bíblico la historia de la toma de Jericó, que como Josué liberó al pueblo para que después de dar 7 vueltas alrededor de Jericó, las murallas cayeran y ellos pudieran tomar posesión de esa tierra. Entonces, resumamos. Salimos de Egipto con Moisés. Nos constituimos como pueblo cuando Dios le da unas tablas, unos mandamientos que sellan con un pacto. El pueblo jura cumplir los mandamientos y los sellan con sangre de animales. El primer pacto, la primera alianza, una alianza entre Dios y el pueblo de Israel, sellado con sangre de animales, que es la ley, la Torá, la ley judía, que hoy en día nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Después de ahí, el pueblo se vuelve nómada, 40 años, y con Josué van a ingresar a Canaán y conquistar la tierra prometida. Ya establecido este pueblo en Canaán, en lo que es la tierra prometida, en lo que hoy en día es el pueblo de Israel, o lo que es Palestina, inclusive, establecido allí, comienza una época que llamaremos la época de los jueces, en la cual son personajes que van a liderar de una manera muy especial al pueblo de Israel, y más que todo para enfrentar a sus enemigos. Es conocido la historia, por ejemplo, de Sansón. Todos la han oído, del cabello largo, cómo tenía su fuerza y peleaba con los filisteos. Él fue uno de los jueces. Pasado esta temporada de jueces, ya el pueblo dice: Señor, queremos que nos des un rey que nos gobierne. Todos los demás pueblos tienen reyes, nosotros no tenemos un rey. Tenemos líderes del pueblo que nos ayudan a luchar, pero queremos un rey. Y a partir de ahí comienza la segunda etapa cronológica de este pueblo, la época de los reyes. Conocidos, famosos, el rey David, el rey Salomón. Todos conocemos la historia del rey David que pelea contra el gigante Goliat. Y luego David empezará con el ejército a unificar el pueblo. Y aquí viene una parte muy importante de la historia que quiero que nos centremos. Ya teníamos ley, ¿recuerdan? Teníamos pueblo, teníamos tierra.
Pero ¿qué nos hacía falta? Un lugar de culto, algo que nos centrara a todos. Con David y con Salomón será realidad la historia del templo de Jerusalén. Jerusalén, o ciudad de paz, Salem, paz. Allí se construirá el templo de Israel, el templo judío, el templo de Jerusalén, lugar de culto. A ese templo de Jerusalén llevarán en un arca, el arca de la alianza, que es muy importante en el pueblo de Israel. Esa arca de la alianza, por dentro, ¿qué contenía? Contenía la tabla de los 10 mandamientos que le dio Dios a Moisés, el bastón de Aarón, con el cual Aarón abrió el mar rojo, lo que les contaba anteriormente, un pedazo, una fracción de la semilla de maná, cuando Dios en el desierto alimentó al pueblo con pan bajado del cielo, maná. Contendrá aceite para la unción de los sacerdotes. Entonces, estos elementos van a estar dentro de esa arca de la alianza. Y esa misma arca de la alianza será la parte central dentro del templo de Jerusalén. Es el templo donde reposará el arca de la alianza, donde estará para ellos Dios mismo. Por eso cuando Jesús venga, que lo veremos posteriormente, veremos cómo ese pueblo israelita y aún los apóstoles y todos los fariseos, saduceos, judíos tenían como centro de su vida religiosa y espiritual, inclusive hasta política, el templo de Jerusalén. Pero eso será motivo posterior. Hasta aquí vamos viendo cómo Dios, al reconocer la naturaleza comunitaria del hombre, empieza a constituir un pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Y ese pueblo se constituyó durante muchos años. La historia de David antes de Cristo, o sea, muchos años. Luego vendrá la historia de los reyes, y estos reyes con el tiempo también se alejarán de Dios. Y este pueblo israelita, cada vez que se alejaba de Dios, Dios los ponía en manos de sus enemigos. Pues bien, el reino de Israel se va a dividir en dos reinos: el reino del norte y el reino de Judá. El reino del norte eran 10 tribus de Israel. Estas 10 tribus de Israel fueron invadidos por los samaritanos, que luego dispersaron al pueblo israelí por toda la tierra. Se conocen como las 10 tribus perdidas de Israel. Quedó la última parte del reino, el reino de Judá, y este reino cayó en manos de los babilónicos. Ese destierro fue llevado a Babilonia, pero esa parte del pueblo sí logró regresar con el tiempo al territorio de Israel. Por eso hoy en día el pueblo de Israel se le llama el pueblo judío, porque la tribu de Judá, junto con la de Benjamín, fueron las que lograron sobrevivir de todas esas 12 tribus de Israel. Bien, aquí ya estamos listos para llegar a la época de Jesús. ¿Qué nos va a presentar la historia sobre este pueblo antes de la llegada de Jesús? El pueblo de Judá regresa a la tierra prometida, pero vienen dos grandes imperios sobre este pueblo. El imperio griego. Ese imperio griego, en la época de Alejandro Magno, conquistará estas tierras. Y posteriormente, cuando Roma conquista al imperio griego, entonces estas tierras también pasarán a ser posesión romana. Aquí ya estamos en la época de Jesús. Jesús nace en medio del imperio romano. Palestina, la tierra de Israel, pertenece al imperio romano. Y esta nación de Israel, que sueña con volver a ser libre, anhelaba y se acordaban de las promesas de Dios sobre un Mesías. Por tanto, el Mesías no era el concepto que tenemos del Mesías cristiano, no. El Mesías judío era un hombre que liberara un ejército, al igual que el rey David, y quisiera que Israel fuera independiente y derrotara a los romanos. Ese era el concepto que se tenía del Mesías para entonces. Y el Mesías que le nacerá a este pueblo será un niño pequeño, en un pesebre, humilde, pobre, sin ejércitos, sin ninguna clase de poder, más que el poder de Dios. Hasta acá hemos visto lo que es la historia del pueblo hebreo. Desde Abraham, los patriarcas, pasando por la esclavitud en Egipto, la liberación de Moisés, la época de los jueces, los reyes y el instante de la esclavitud en Roma. Todos estos temas los veremos a través del texto escrito que les dejaré para resolver la guía, que les servirá también de insumo. Y
Posterior a esto, ya nos centraremos en qué divide el sentido comunitario de este pueblo de Israel, que será nuestro próximo encuentro. Para todos y cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Espero se estén cuidando en casa y que próximamente facilidad de regresar a nuestra clase, a nuestro encuentro comunitario como institución educativa. Un abrazo.